Hace unos días nos dejó Miguel de la Cuadra Salcedo, conocido por muchísimas facetas que protagonizó en su vida. También lo era por el atletismo. Sí, porque además era un hombre que hacía pruebas combinadas, que hacía unos lanzamientos perfectos y que causó sensación universal y mundial con un estilo muy particular de lanzar la jabalina. De hecho, batió récord del mundo con ese estilo de lanzamiento de jabalina que se inspiraba un poco en una tradición vasca, ¿no? Sí, en el País Vasco, en Euskadi, están los palancaris, que son una especialidad rural de los muchos deportes que tiene el País Vasco, ¿no? Aparte de los levantadores de piedra. Y consiste en coger un palo, ir corriendo y girando sobre sí mismo y lanzar ese palo. Y él, que procede de familias vascas, del Bazán, del norte de Navarra, sí, asimiló. Ahí lo vemos cómo era este lanzamiento. Daba Exacto. una especie de vuelta, sí. Pero esto lo penalizaron no porque era un peligro, claro, para todos los que iban a la instalación, porque si no controlabas muy bien... Exacto, el problema era que las jabalinas salían con una fuerza enorme, pero la dirección no estaba controlada, de tal manera que corrían peligro las personas que estaban en el estadio. Pero las marcas que hizo asombraron. Inmediatamente la Federación Internacional quiso ver lo que acontecía realmente en España, envió unos jueces e invalidaron esas marcas. Pero él se dedicó a promocionar este estilo, recorriendo pues, muchas ciudades importantes, y estuvo en Valencia, en el puerto de Sagunto, que había una pista de atletismo en el puerto de Sagunto, la del Estadio Fornás, desde los años 40, que desapareció en los 70, y ahí en esa pista él hizo una exhibición. Se reventó el estadio para ver a Miguel, y yo recuerdo, como críos pequeños que éramos, que fuimos pues todos a ver a esta figura que dentro de la prensa del momento pues lo dignificaron muchísimo por su particularidad manera de lanzar. Y además era un personaje, ya antes de ser tan conocido en el mundo de la aventura, él ya era un personaje que había asumido ciertos roles que lo han ido siempre muy bien. Pues queríamos también acordarnos aquí en el programa Crono de Miguel de la Cuadra Salcedo, recordar y sobre todo poner en valor las muchas cosas que logró en vida. También hoy queremos hablar con Ricardo Agulló de un personaje que ha pasado a la historia, en este caso formando parte un poco de las leyendas populares, ¿no? Sí, pero no es ninguna leyenda, es un hombre que existió auténticamente y que además dejó una impronta enorme en muchísimos pueblos donde él acudía a retar a caballos, a ciclistas, a carteros, a andarines, con los cuales había apuestas de por medio. Estamos hablando de José Morán, el Meló. Pues yo imagino, y sobre todo a mí me ocurre, yo soy de Gandía y en las Afores es muy habitual lo de vas més que Meló o corres més que el Meló. En Alicante todavía más, ¿no? Digamos que ha pasado a la historia precisamente esa expresión, ¿no? Porque el Meló es que iba mucho, ¿no? Sí, iba muchísimo, pero también él procuró al máximo explotar esa vena, porque era una manera de ganarse la vida. Era un hombre que no tenía muchos estudios, un hombre de la época. Hay que recordar que estamos a principios del siglo XX, estamos en el año 26, y que en el año 26 3 valencianos han dado la vuelta a España corriendo en 80 días. Julio Verne, 80 días, pues 3 valencianos. Y entonces el Meló dice, pues yo también tengo que ser famoso a través de la carrera a pie. Él en Alicante va corriendo a todos los sitios, y va corriendo desde Alicante hasta Madrid a saludar al rey, Alfonso XIII, que lo recibe, y dice, Alfonso XIII llega a decir delante de los periodistas que con hombres como él no se hubiese perdido la isla de Cuba. Y eso es una frase que apareció en los periódicos, porque este era un hombre curtido, un hombre muy duro, muy resistente, y ya te digo, esa fue la primera gran hazaña suya, ir corriendo desde Alicante hasta Madrid y ser recibido por su majestad el rey. Y a partir de ahí, claro, la prensa lo utilizó muchísimo y él empezó a hacer carreras. Por ejemplo, hizo una carrera de Alcoy a Valencia, Valencia a Alcoy. Además le cogió una tormenta enorme. Otra de las carreras que hizo cuando vivía en Castellón fue la Castellón-Valencia, Valencia-Castellón. Y otra carrera que hizo fue participar en la primera vuelta a la región valenciana de 1930, en la que él quedó cuarto. Pero él iba por los pueblos, por muchísimos pueblos. Por ejemplo, en Benigànim retó a un caballo, retó a Lorca y retó a Fortuny, que era un corredor de Benigànim de los años 30, y les ganó a todos allí dando vueltas al paseo. Entonces en Benigànim aún recuerdan, y la frase que tú has dicho, ¿verdad? Este corre més que el Meló, es típica de muchas comarcas y sobre todo de personas mayores. Pero yo creo que lo que más ha pasado a la historia
fue cuando en el 12 de julio de 1931 se acaba de proclamar la República en Valencia. Él y Lora van corriendo hasta Mantón. En Mantón está la tumba de Blasco Ibáñez. Blasco Ibáñez ha sido un mito en la literatura, en la política y en la sociedad valenciana. Y él, al ser republicano, no había querido estar en el régimen, se había exiliado en Francia. En Francia él había escrito Los cuatro jinetes del Apocalipsis, la Côte d'Azur la había convertido en un escenario de películas, venían todos los americanos. Bueno, pues era un hombre muy rico y ni más ni menos que su muerte fue un acontecimiento social. Pero el hecho de que dos valencianos fueran corriendo desde Valencia hasta su tumba, llevando la bandera republicana para depositarla. Tenemos la imagen, de hecho, sí, es la imagen que nos acompaña en esta conversación, la que tenemos aquí en el videowall de fondo, sí, es Lora y sí, el Meló, sí, con la bandera republicana en el momento en que están eso partiendo, ¿no? Es el 12 de julio de 1931, acaban de salir de Valencia y fíjate el ambiente que hay para despedirlos. Los periódicos de la época y las revistas de la época sacaron muchísimas imágenes de estos dos corredores que fueron hasta allí. Luego la historia, fíjate si es curioso, no quiso reconocer que habían llevado esa bandera republicana y durante mucho tiempo desvirtuaron y dijeron que habían llevado una bandera que era la señera. No, la realidad fue que habían llevado, porque había un momento de efervescencia republicana en Valencia en el 31 y era lógico. Lora además estuvo en la cárcel por ser republicano y también el Meló pues lo pasó bastante mal después de la guerra por haber mantenido posturas democráticas. Pero ya digo, esa frase que hemos comentado, en comarcas aún como la Marina, donde este hombre tenía su feudo, tú estuviste en Denia, aún lo recuerdan. Y por tanto, yo creo que hacemos bien en que personajes como el Meló, como Lora o como la Comba, formen parte también de lo que es el gran patrimonio del atletismo popular, porque ellos fueron los pioneros. Pues gracias a personas como Ricardo Agulló podemos recuperar la memoria de estos ilustres valencianos que nos antecedieron en generaciones, pero que lograron grandes hazañas. Reca, muchísimas gracias, como siempre, te espero Pero yo en un par de que semanas. os está agradecidos a Televisión Mediterránea.